Hoy tengo una pregunta que hacerles que es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo vivir lo sobrenatural? Ponme ahí el título. Pregunta a la que está a tu lado, ¿cómo vives lo sobrenatural? ¿Cómo lo estás viviendo? Buena pregunta, ¿verdad? La definición de sobrenatural dice, es aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza, escapan o no se sujetan a las leyes físicas. Esa es la traducción, digamos, en el lenguaje, en el vocabulario de la palabra sobrenatural. Algo que trasciende lo natural, que no se sujeta a las normas naturales. Era sobrenatural que Jesús caminara sobre las aguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza te dice que un cuerpo que pesa más que el agua no puede caminar por encima del agua, se hunde, ¿cierto? Sin embargo, Jesús caminaba sobre las aguas, algo sobrenatural. También era sobrenatural porque cuando hablamos de sobrenatural, hablamos del mundo espiritual, y hablamos de los reinos que operan en el mundo espiritual. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Recuerdo cuando Moisés tira la vara delante de Faraón y aquella vara se convierte en serpiente. Y dice que los magos de Egipto, los brujos de Faraón, también tiraron sus dos varas y se convirtieron también en dos serpientes. ¿Pero qué ocurrió? Dice que la vara de Moisés se tragó las varas, la serpiente, la autoridad, el poder que le había sido dado a Faraón. Y la traducción o la definición de milagro dice, es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales, que se atribuye a la intervención divina y forma parte de una revelación que no se sujeta a lo natural. Es decir, que lo sobrenatural o lo milagroso viene de hacer visible una realidad espiritual en la que todos vivimos y en la que todos nos movemos. Y forma parte de esa revelación y se hace visible en el mundo físico. Hay abundancia en el mundo espiritual. Por eso cuando Jesús le presenta a aquella gente que tenía hambre, que llevan varios días con Jesús, y Jesús le dice a los discípulos, vamos a darles de comer, no queremos despedirlos así, vacío, y dice que solo tenemos, ¿cuánto tenían? 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Pero resulta que en el mundo espiritual hay abundancia de todo. Y entonces Jesús dice, bueno, pues rejúntenlo y vamos a orar. Y comenzaron a multiplicarse el pan y los peces. Físicamente eso es ilógico, no es natural. Por eso hablamos de que tenemos un Dios sobrenatural, pero que opera en el campo natural. Hay quien desea tener, yo imagino que usted y yo y cada uno vivir, manifestar lo sobrenatural. ¿Usted lo desea? Que Dios manifieste lo sobrenatural, dígalo, manifiesta lo sobrenatural en mi vida, Señor. Aparece también en la palabra de Dios. Mire, había un tal llamado Simón el Mago, que aparece en el libro de Hechos, que estaba dispuesto a comprar el poder sobrenatural. Lo leemos, capítulo 8 de Hechos, versos 20 a 23, que dice, entonces Pedro le dijo a Simón el Mago, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, le dice, no es recto delante de Dios. Algo había en el corazón. Sigue diciendo el verso 22, por tanto arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Simón anhelaba lo sobrenatural, pero lo hacía de una manera egoísta. Lo hacía por sus propios intereses. Lo quería hacer para luego hacer una ganancia dineraria. Lo quería destacar. Quería un corazón quizás de orgullo, porque había visto que él tenía a aquella gente controlada con sus hechizos y sus pócimas y sus cosas. Y ahora cuando llegaron los apóstoles y hicieron visible el mover de Dios, él decía, voy a perder prestigio. Yo quiero comprar ese poder. Yo anhelo ese poder. Yo necesito eso, decía él. O para suplir sus complejos, sus miedos, sus carencias. Quería un beneficio personal. Por eso la palabra es clara. Todo radica en el corazón. Y el Espíritu Santo está trabajando tu corazón. Él trabaja mi corazón. Porque de ahí, como tenemos ese maravilloso verso que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu cartera.
No, sobre toda cosa guardada, guarda a tu esposa. Tampoco, sobre toda cosa guardada, guarda a tus hijos. No, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota, fluye, mana, sale la vida. Fíjese que la cuestión con Simón, se lo dice el apóstol Pedro, era su corazón. Es bueno lo que desea Simón. El problema radica que lo haces con un corazón que no es recto delante de Dios. Y lo que le dice es, arrepiéntete de esa actitud y cambia para que el Señor pueda tocar y transformar. Y es lo que está haciendo con nosotros, transformando nuestro corazón y haciendo cosas nuevas. Jesús en el capítulo 14 de Juan dice, le decía a Jesús la noche que iba a ser entregado, que estuvo en esas conversaciones íntimas con los apóstoles, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo. Y también les dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. Mire, especialmente yo creo que una de las cosas que nos enseña el Espíritu Santo es que nos enseña nuestro propio corazón. Revela nuestro corazón. Porque ahí es donde quiere trabajar el Señor. Porque si nuestro corazón no es transformado por el Espíritu Santo no puede derramarse a la manera que Él quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo? Nuestro corazón. A veces vienen personas, alguna cosa casado, tengo un problema matrimonial y es que mi mujer hace esto y mi mujer no sé cuánto y mi mujer tal y mi mujer tal. Bueno, la mujer es la víbora del demonio, ¿vale? Y no, yo digo, tienes que cambiar tú. Porque si tu corazón cambia, si tu visión que tienes de tu esposa, aunque todo lo que esté pasando sea realidad, si tú estás cambiando en tu corazón, va a haber un cambio espiritual en tu casa. Pero el cambio no está en tu mujer, el cambio está en ti. Y si tú te sujetas a ese cambio y procesas tu corazón, el Espíritu Santo se va a derramar para que tu mujer siga el camino que tú le trazas. O viceversa, o con los hijos, porque el cambio siempre está en cada uno de nosotros. Por eso dice, Él os enseñará todas las cosas. Va a enseñarte las cosas que en tu corazón te impiden o frenan la manifestación del poder y del Espíritu Santo en tu vida. Qué bueno, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que produce lo sobrenatural. Porque tú y yo somos personas naturales, pero el Espíritu Santo, Dios es espíritu, es sobrenatural. Me sorprende porque uno de los lemas que dio el pastor Wilson ahora aquí, o de los versículos que tenemos como clave, o como base de este ministerio, es siendo adoradores en espíritu y en verdad. Y la pastora habla mucho de esto porque una vez fue la promesa que nos dio el Señor, dice, cosas difíciles, porque los adoradores no puedes enseñar el conocimiento, se producen, se forjan en el mismo seno del reino de los cielos. Por eso es importante, como decía Jesús, el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Diga, Señor, que me puedas encontrar en el nombre de Jesús y créalo. Jesús también le dijo en el capítulo 14 de Juan, en verdad os digo, le dijo 2 veces en verdad, porque lo ratifica, importante esto, dijo Jesús a los apóstoles, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y dice, y aún mayores que estas. ¿Ahora cuántos creen en el Señor? Uy, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero Jesús no se queda ahí, sino añade, y aún mayores que estas hará. Tremendo. Yo creo que los discípulos estaban ahí mirándolo y diciendo, este se cree lo que está diciendo. Acaban de pegarse la cena del Cordero, estaban ahí todos llenos. Pedro le dijo a Juan, tú has cogido 2 kilos de más. Juan le dijo a Pedro, uy, tú no te lavaste hoy bien los pies, está oliendo a sudor. Estarían ahí en esa cena íntima, sin entender lo que estaba aconteciendo, pero Jesús, que sabe que esa noche iba a ser traicionado, entregado, le está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las va a hacer, y aún mayores que estas hará. ¿Usted lo cree? A veces decimos, lo creemos, pero lo ha interiorizado. ¿Sabe lo que ello significa? Que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Hablábamos en la alabanza de ese lugar secreto de intimidad, donde tú con Dios y Él te va transformando. De eso está hablando el Señor. Jesús no miente. Por eso, ¿cuánto de lo sobrenatural estamos viviendo en nuestras vidas? Si usted se pone a pensar, ¿qué está disfrutando?
de eso sobrenatural. Te estás llenando, estás anhelando, estás abrazando, estás buscando lo sobrenatural. Tenemos que hacernos estas preguntas y tenemos que ser sinceros con la respuesta. Porque si hay algo, yo le pregunto muchas cosas, me las pregunto a mí y se las presento a Dios. ¿Y qué sucede con esto? ¿Y por qué de esto? Hay que hacernos las preguntas. Porque quizás no estás viviendo lo sobrenatural que ya se te ha dado. No lo estás apreciando o no lo estás experimentando. Por eso uno tiene que agradecer, disfrutar, vivir, experimentar, apreciar eso sobrenatural que ya se nos ha sido dado a todos. Y estoy hablando de la relación de la vida por medio de Jesús con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios es Espíritu, es el Dios infinito, es el Dios eterno, es el Dios inmortal, inmutable, el creador de los cielos y la tierra, de todo lo que es visible y de las cosas invisibles que no alcanzan a ver nuestros ojos y que están a nuestro alrededor. Ese es el Dios todopoderoso. ¿Estás disfrutando de una conversación con Dios? Eso es sobrenatural. Eso es un milagro producido por el sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Estamos apreciando eso, estamos entendiendo que cuando tú te pones delante de Dios, Dios habla y tú puedes hablar con Él y Él te escucha y Él es presente. Eso es sobrenatural. Y es uno, junto con la salvación, quizás sea lo más sobrenatural que podrá haber jamás en tu vida. No es que levantes a un paralítico en una silla de ruedas, que eso será sobrenatural y eso se va a dar. Lo más sobrenatural es que tú puedes tener una relación con el Dios eterno e inmutable cada día y que la palabra de Dios te llama a tenerla. Eso sí es milagroso. ¿Lo estás apreciando? Esa es la pregunta. ¿Lo estamos apreciando? ¿Lo estamos valorando? ¿Lo estás viviendo? El estar en tu lugar, ahí donde tú te diriges a Dios y experimentar la presencia de Dios y cada día más y anhelar y ser transformado tu corazón, porque al final ese es el lugar de la presencia, es donde tu corazón se abre, como estábamos diciendo en la alabanza, que hemos cantado varias canciones que tienen que ver con lo que estoy hablando de rendirnos, estar desnudos delante de Él, en ese lugar íntimo, donde tú escuchas su voz en tu interior. Y tu voz resuena a mí, dice la canción, ¿verdad? ¿Resuena la voz de Dios en tu mente? ¿Escuchas los pensamientos de Dios cuando te diriges a Él? Y Él te habla y Él te dice, hoy vas a tener un día duro, pero yo estoy aquí contigo, hoy te va a pasar esto, y sé que estás viviendo esto, y tú estás hablando a Él, y tú estás confiando, como decían estas jóvenes, confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una relación con Él. Eso es sobrenatural. Si no aprecias eso, no puedes vivir otras cosas que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Qué importante es cuando Jesús les hablaba, y ya te digo, los discípulos llevan 3 años y medio con Jesús, y como digo yo, no se enteraban de la misa, la mitad se dice el dicho, ¿verdad? Vivir lo sobrenatural, esa relación, una conversación con ese Dios maravilloso, que Él te escuche, sobrenatural. Eso es sobrenatural, porque ¿quiénes somos tú y yo delante del Dios eterno, infinito? Nadie. Como diría Job, yo, polvo y ceniza. Uy, si yo pensaba. Pero es un milagro el sacrificio dado por Jesús. Entender esta verdad, entender esa verdad y vivirla, es el mayor o de los mayores milagros que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que apreciar ese milagro, cultivarlo, interiorizarlo, anhelarlo, desearlo, vivirlo, llevarlo cada día para experimentar otras cosas sobrenaturales que le han sido dadas para que usted las lleve a cabo en su vida. Por medio precisamente de la persona del Espíritu Santo. Y de eso se trata. Hay una película que a mí me encanta, que mi esposa la pone varias veces y yo me la como porque la pone ella, la tengo que ver otra vez. ¿Qué es los milagros del cielo? ¿Cuánto has visto los milagros del cielo? Una familia cristiana, que alguna vez lo pusimos en la iglesia, que la niña tiene una enfermedad y la madre ora y está orando y no pasa nada y se enfada con Dios y tiene toda una crisis
de fe en su fe y esto y lo otro, están pasando cosas y resulta que la niña dice que no le queda poco de vida, la niña pequeña y sufre y pasa una situación traumática, precisamente son llamadas los milagros del cielo, porque hay una frase de la película, una parte del final de la película, donde hay como un resumen de todo lo vivido en todo ese proceso, está basada en hechos reales, donde algo así como dice esta frase, no la recuerdo exactamente, dice, puedes ver todo lo que viene de Dios en la vida como un milagro, los pequeños detalles como un milagro, es decir, como una intervención divina. Y puedes apreciarlo, puedes agradecerlo, puedes recibir esa paz, el gozo de saber que aún en medio de una enfermedad ves la mano de Dios obrando y haciendo cosas, creyendo lo que Él dice. O puedes vivir tu vida sin entender ni creer que lo sobrenatural ya se está dando por el hecho de que tú estás aquí hoy. Respira hondo, dile gracias, Señor. Qué bueno. Qué bonitos Tenerife para los que vienen de fuera. Y para los que vivimos aquí más todavía. ¿Eh? Qué precioso. En la manera personal que tú entiendes y recibes y vives y aprecias y experimentas lo sobrenatural que ya se te ha dado. El milagro que ya se te ha dado de tener una relación con el Dios santo, infinito y eterno, en la manera que tú estás apreciando eso va a provocar que tu corazón sea revelado y pueda ser tratado por el Señor. Porque ahí es donde radica todas las cosas. Jesús lo tenía claro, el capítulo 5 y 12 de Juan, Él dijo, no hago nada que mi Padre no me haya dicho. Y no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me dice que diga. Eso hacía Jesús. Vuelvo y digo, Jesús decía, yo lo que hago es lo que mi Padre me dice que haga. En esa relación que Jesús tenía intimidad con el Padre, es donde había una relación donde le decía, hoy esto, hoy aquello, recibía ese mensaje mientras caminaba y vio a un ciego y vio esto y sabía lo que el Padre quería hacer. Nosotros a veces queremos hacer lo que queremos hacer nosotros. Pero Jesús así dice, no, yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo digo lo que el Padre me dice que diga. Había una realidad en el caminar. No, yo solo hablo cuando lo que Dios dice que habla cuando me pongo a predicar. No, usted tiene que caminar en su vida, sabiendo lo que Dios demanda para su vida. Pero tiene que tener esa relación con el Espíritu Santo para cuando usted está quizás sentado en la parada de guagua, esperando la guagua, y hay alguien sentado ahí, en ese momento el Espíritu Santo dile a esa persona. Y entonces usted le dice, mire, y algo está haciendo Dios, porque Dios se mueve en los campos, en los reinos, y quiere hacer cosas en tu vida, y quiere traer lo espiritual. Entonces, una manera personal. Jesús lo tenía claro, y usted también tiene que tenerlo claro. Me llamó la atención el mensaje de la pastora Yani el martes que estuvo compartiendo, que hablaba del hijo pródigo de volver. Pregunta, porque no solamente por lo que dice, sino por operar bajo la unción que le ha sido dada. La unción pastoral para hablar. Porque a veces nos pasa, no sé si también le pasa allá, me imagino que en Madrid no pasa esas cosas, pero aquí a veces pasa, ¿no? Que a veces tenemos, en todo nos pasa, hacemos como un costumbrismo, una rutina, hacemos de las cosas pues algo rutinario. Usted va a trabajar ya por rutina, no entendiendo que su trabajo es espiritual. ¿Lo puede entender? A veces incluso sucede que uno puede compartir aquí un mensaje, pero lo hace, bueno, porque toca compartir un mensaje, pero pierde la trascendencia. Porque estás operando desde la humanidad y no desde la espiritualidad, que están las dos dentro de uno, pero uno tiene que saber operar en ellas. Por eso me sorprendió, porque digo, diga lo que diga, da lo mismo, porque está fluyendo la unción que hay en ella. Entonces está hablando al mundo espiritual. No es que dé lo mismo, usted me está entendiendo, ¿verdad? Pero de eso se trata. No se vuelve automático en la vida. Su matrimonio es un matrimonio espiritual. Pero usted no lo puede entender muchas veces porque está pensando en otras cosas o porque no tiene esa relación con el Espíritu Santo donde le va marcando las cosas que acontecen en su vida y que tiene usted que ir haciendo. Y creemos a veces que lo espiritual es lo que se da en la iglesia porque mezclamos lo espiritual con lo religioso y no tiene nada que ver. Vuelvo y le digo, su trabajo es espiritual. Y usted dice, pero si yo soy camarero,
que tengo que servir no sé cuántos cortados todos los días. Pues su trabajo de camarero es espiritual. Ay, no, porque yo no puedo decir ni un amén, porque si digo un amén ya me dice, aquí de religión nada. Vuelvo y repito, su trabajo es espiritual. Y usted cree que no es espiritual porque no lo ha visualizado. Porque Dios quiere manifestar lo sobrenatural también en su lugar de trabajo. Pero usted tiene que estar abierto y estar en comunión con el Espíritu Santo. Tus amistades, tus relaciones son espirituales. Jesús lo tenía tan claro cuando Él pasa por debajo de aquel árbol y ve a Zaqueo, le dice, Zaqueo, es necesario que yo vaya a cenar a tu casa. Se autoinvitó a cenar, fíjese. Ya ni es necesario, yo voy a cenar, tengo ganas de hablar con Ricky. ¿Qué autoridad tenía Jesús para invitarse, verdad? Cuando vaya a Madrid, Wilson. ¿Por qué? Porque recibía del Padre instrucciones. Porque sabía, si quedaba en su lugar de intercesión, en ese momento que pasó por ahí, recibió el pensamiento del Padre y dice, mira hacia el árbol y dile a ese que está ahí, que se llama Zaqueo, baja que... Y él, Zaqueo, sabía hasta el nombre, es necesario que yo vaya a cenar a tu casa. Porque todo es espiritual. En el camino de la vida, o cuando estás junto al pozo y está Jesús y manda, váyanse a comprar al supermercado y yo me quedo aquí en el pozo, está esperando a la hora que vaya aquella mujer samaritana, eso era espiritual. Y si usted se sienta en la parada de guagua, eso también es espiritual. Y si está en conexión con el Espíritu Santo, Él va a hacer cosas en su vida. Cuando entiende todo este área espiritual. Y cuando iban los fariseos a Jesús, eso también era espiritual. Porque hoy le digo, el mundo espiritual operan dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero yo me centro hoy en el de la luz. Y ahí pasa. No crea que espiritual es aleluya, amén, gloria a Dios, santo, el que vive, cada uno con la suya, toda esa historia. Porque a veces creemos que eso es espiritual. Y eso está bien. Aleluya es una palabra que está en la palabra, y amén, y gloria, todo eso está bien. Pero vuelvo y le digo, cuando usted está trabajando y su trabajo es cambiarle los pañales a un anciano o asear a un anciano, eso es espiritual. ¿En serio, pastor? Sí, porque está siendo probada tu fe, tu paciencia, tu excelencia en el trabajo. Está siendo probado como tú estás sirviendo al prójimo. Está siendo probado tu corazón. A ver cómo responde. Y tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer en ese anciano mientras tú estás cambiando los pañales. O qué están viendo alrededor. Y a veces no entendemos, como digo una y otra vez, que todo es espiritual. Todo en tu vida es espiritual. ¿Por qué? Porque produce movimientos espirituales. Cómo ejecutas tu trabajo, cómo tratas a tus hijos. Hay pocas cosas tan espirituales como esa, si podemos hablar de niveles en el espíritu. Cómo tratas a tu esposa. Cómo tratas a las autoridades de la calle. Cómo ves al policía y dices, baja, frena, que... Porque como tú tratas a la autoridad civil, te va a ser revelado a la autoridad espiritual. ¿O no? Entonces todo en la vida nos tiene que llevar a una transformación en el corazón. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El trabajo que Daniel tenía en la corte babilónica, usted lo ha leído en el libro de Daniel, era espiritual. Y por eso Daniel, que está metido en una corte babilónica donde la idolatría, donde todo aquello, donde la hechicería operaban aquellos reyes que hacían sacrificios hasta de niños y demás, y todo aquello, Daniel está ahí y dice, yo voy a tener que orar 3 veces al día, porque aquí hay una guerra espiritual. Intentan matarlo, intentan a por él y lo lanzan a los leones y todo lo que está viviendo y le dan la comida contaminada que era ofrecida a los dioses. Y dice, no, él es espiritual toda su vida. No es que no iba al templo, el templo no estaba, es que no iba a la sinagoga, no lo dejaban reunirse. ¿Dónde buscaba el Señor? En su corazón. ¿O usted cree que el trabajo de José en la cárcel no era espiritual? Cuando lo detienen por intento, encima lo acusan de intento de violar a aquella mujer, que era falso, y lo meten en la cárcel y él empieza otra vez. Eso no era espiritual. ¿Qué era entonces? Y Dios estaba viendo su corazón. Y Dios estaba tratando su corazón. O cuando David cuidaba las ovejas del padre. No, yo no quiero cuidar ovejas. Yo quiero sentarme como rey de Israel. Yo quiero dar instrucciones. No, usted cuide las ovejas ahí. Pase desapercibido. Porque su corazón está siendo tratado. Pero yo no quiero cuidar 4 ovejas. Son 4 ovejas. 4 desgraciadas de ovejas. Y mis hermanos por ahí en la guerra. Y yo que me gusta la guerra, quiero ir a guerrear. No.
Porque su padre le dijo, quédese ahí con las 4 ovejas. ¿Y qué hace él? Porque es espiritual. Ay, pero yo con 4 ovejas, esto no tiene nada de espiritual. Ay, cabeza de chorrito, cavernícola. Que Dios está viendo tu corazón, Dios está tratando tu corazón. Y si no, y si te saltas el proceso en tu corazón, vas a terminar como Saúl. Y Dios no quiere que nadie termine como Saúl, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Dirá que está a tu lado, Dios te ama. Ay, que puedas terminar como David, o como Saúl, como David. Pero terminar como David significa que ha de haber un proceso en tu vida. Un proceso que te va a llevar a cambios en el interior. Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, hacedlo como para el Señor. Lo leemos en Colosenses 3, 22 a 24. Me sorprende porque alguna vez he comentado, en la palabra original no dice siervos, como dice ahí, dice esclavos. Luego con el paso del tiempo, como esa palabra esclavo era malsonante en la lengua, en la ideología grecorromana, la nuestra, dijeron, vamos a quitar la palabra esclavos, que eso suena feo, vamos a poner la palabra siervo. Pero el original dice esclavo. ¿Por qué? Porque de cada 3 habitantes que había en el Imperio Romano, 1 era esclavo. Entonces había muchos creyentes que eran esclavos. Y entonces Pablo le escribe a los creyentes de Colosas, que muchos eran esclavos, dice, esclavos, obedeced en todos vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo o respetando al Señor. Le dice a estos esclavos cristianos, y todo lo que hagáis, hacerlo, ¿cómo? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Uy, tremendo esto. Que pudiéramos asimilar esto en el siglo XXI. A esos esclavos cristianos le está diciendo, sirvan a sus amos y háganlo como si estuvieran sirviendo al Señor. Porque al Señor estáis sirviendo. No, yo quiero servir al Señor. Yéndome a África a levantar baños. Qué bueno, tenemos esa oportunidad de misioneros. Qué bien, Dios te puede abrir puertas a las misiones. Pero tú vas a servir al Señor en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tus relaciones personales, en tus amistades. Ahí donde tú estás sirviendo al Señor. No, es que la empresa no me paga bien. Habla con el Señor. Conoce mi testimonio hace 2 meses, ¿verdad? Yo hablé con el Señor, tranquilo. Si yo soy el que te paga, muy bien, yo tranquilo. Y al final, la nómina me sorprendió. Qué bueno es el Señor. Porque tienes que entender que somos hombres y mujeres espirituales. Y todo en la vida va a operar en función de ese espíritu que se está moviendo en cada uno de nosotros. Y tarde o temprano, lo espiritual se manifiesta. Lo sobrenatural se da a la luz. Capítulo 10 de Juan dice, versos 37 y 38, Jesús diría, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras. Para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y dice Juan 14:11, creedme que yo estoy en el Padre, se lo dice a los apóstoles, y el Padre en mí, y si no, creed por las mismas obras. Y eso se lo dice a los discípulos, porque a pesar de llevar 3 años y medio con Él, seguían sin entender el mundo espiritual, el reino como opera. Y nosotros muchas veces no lo entendemos. Pero el Señor quiere llevar tu vida, llevar tu relación con Él a una eso, que no tengas tanto que hablar, que recibas, no tengas tanto que hablar, porque vas a decir, bueno, pues si no crees lo que yo te digo, mira lo que hago, porque lo que hago es lo que el Espíritu Santo me dice que haga. ¿Está entendiendo esto? Y eso produce un despertar, un avivamiento en las sociedades. A veces queremos ganarnos a la gente con el palique. Yo sé que hablo mucho, palique. Escuche qué le dice Dios y opere conforme a lo que Él le dice. Cuando Jesús se acerca a la barca la primera vez con Pedro, está viendo al Pedro espiritual, al hombre que llegará a ser. Porque Dios, vuelvo y repito, mira el corazón.
Y Pedro, en aquel tiempo llamado Simón, no tiene ni idea, no sabe qué va a suceder con su vida. Pedro conoce sus debilidades, él sabe o él piensa que no merece algo bueno de Dios. Pedro estuvo pescando toda la noche y no había cogido, usted sabe la historia, ¿verdad? Ni un cabozo, no había cogido nada. Y Jesús se acerca y mientras ellos están limpiando las redes en la orilla, Jesús le dice algo a Pedro. Préstame tu barca. Algo sencillo, ¿verdad? Es que toda esta gente me quiere escuchar y yo sé que si tú me prestas la barca y nos alejamos un poquito de la orilla, eso va a ser como mi púlpito. Tu barca va a ser el púlpito del pastor ahí y yo voy a hablar a esta gente. ¿Me prestas la barca? ¿Y qué dijo Pedro? Bueno, si es eso un ratito, 10 minutos, 20, media horita. Porque dicen por ahí que alegas un montón, alegas más que el pastor de Los Realejos. No sé cuánto estuvo, no sé si estuvo hablando una hora. Pero le hizo caso. ¿Usted quiere vivir lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren vivir lo sobrenatural? Qué bueno. Entonces, todo aquello que viene de Dios trasciende lo natural. Lo primero que hace Simón antes de entender nada es que escucha a Jesús. Y Jesús normalmente te va a pedir algo. Déjame la barca. Sepárate un poquito de la orilla. Algo sencillo. Algo. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo a través de tu barca. Luego Jesús es más directo. Una vez que ha hablado con la multitud y que Pedro también ha escuchado, a veces le digo a Jesús, tú en realidad no fuiste a hablar con la multitud, ¿verdad? Tú le estabas hablando a Pedro. Porque a veces lo pienso, él fue a buscar a Pedro a aquel lugar, él estaba hablando a Pedro mientras estaba hablando a aquella multitud. Entonces Pedro estaría ahí en la barca escuchando con los dos remos para que no se le fuera por un lado o para otro quizás, o con el timón, que eran barcos bastante grandes, y entonces le da una orden directa. Porque ya que Pedro le ha prestado la barca, ya que Pedro le ha prestado sus oídos, ya que Pedro le ha prestado ese tiempo, como usted hoy, pues uno lo trajo aquí para algo, no para perder el tiempo. Entonces le dice, bueno, de alguna manera quiere manifestarse a Pedro. Lo leemos en Lucas 5, 4 y 7. Dice, cuando terminó de hablar Jesús, después de que le prestó Pedro la barca, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, solo porque tú lo pides. Solo porque te he estado escuchando hace un rato y lo que dice tiene algo, solo por eso voy a echar la barca, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, dice que encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Usted quiere tener su corazón tan lleno de la presencia de Dios. Ay, ¿cuántos lo quieren? Uy, santo, algunos a mitad. ¿Cuántos lo quieren? Ay. Entonces Dios tiene que tratar su corazón para poder llenarlo, como el mío. Entonces lo segundo que ocurre después de que escucha a Jesús es que obedece lo que Él le dice. Y Pedro es sincero, porque tenemos que ser sinceros. Y Pedro dice, lo hago porque me lo pide usted, o usted, imagino que lo trataría de usted. Lo hago porque me lo pide usted, maestro, rabí. Él tiene excusa para no volver a echar las redes. Mira, toda la noche pescando. ¿Usted sabe lo que es pescar toda la noche? Yo he estado toda la noche pescando. Y a veces sin coger nada. Estás aburrido, estás frustrado, estás con frío, estás con ganas de ir a casa. Y encima dice, ahora cuando llegue a casa le voy a decir a mi mujer, no cogimos ni un cabozo. Y mi mujer va a decir, hay que pagar esto, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet. Y dice, Pedro estaría echando chispas, ¿no? Cansado. Ya habían, dice la palabra, que limpiaba hasta las redes. Y entonces el Pedro dice, y encima, no es el momento idóneo, son las 11 de la mañana, ya a esta hora no hay ningún pescador aquí, ya recogieron todo, el pescado se esconde en las horas diurnas, cuando se pesca aquí en este lago, que yo lo conozco es de noche, así que ahora no va a haber nada de pescado. Tú puedes ponerle 1000 excusas, tú puedes creer 1000 cosas para no escuchar lo que Dios te dice, o para no obedecer lo que Dios te dice. ¿Me está entendiendo? Pero si obedeces y eres como que dice, bueno, yo sé lo que hay, pero ya que tú lo pides, lo voy a hacer. ¿Y sabe lo que sucedió? Se produjo lo sobrenatural, porque tiene que ver con el grado de obediencia que tú le expresas al Señor.
Jesús podía haber hecho, a mí me encanta esto porque yo cuando leo esto digo, Señor Jesús, yo soy muy imaginativo, de pequeñito. Y digo, Señor Jesús, porque una vez vi en internet una barca que pasaba y los peces saltaban dentro del barco. Había un banco de peces, no sé si había un tiburón por ahí, saltaban, alguien vio si no, saltaban al barco, el tío pasaba por la barca, saltaban y se quedaban dentro del barco. Digo, así pesca cualquiera, te saltan los peces al barco. Entonces digo, Señor, ¿por qué tú que haces las cosas y que eres un Dios poderoso, que estabas allí tranquilo en la orilla, por qué no hiciste que todos los peces saltaran? ¿Lo podía haber hecho o no? Uy, claro que podía. ¿O por qué no dijiste, mira, yo sé que están cansados, chicos, echen las redes aquí, que aquí van a llenarlas de pescado? Les dijo, vamos para lo profundo. En lo profundo, aquello no era un riachuelo, lo profundo quizás estuvieron dándole 1 kilómetro a aquello, no sé, 500 metros o 2 kilómetros para ir al profundo del mar. Sabemos que se separaron bastante de la tierra al punto que tuvieron que hacerle señal a otro, vengan, porque no los oían, ¿no? Tuvieron, que vengan para acá que se nos hunde el barco. Yo no sé qué señal le hicieron, pero entiende usted, ¿no? Señor, si tú podías haber hecho un milagro allí, ¿por qué le dijiste, remen para adentro? Vamos a lo profundo, vamos para allá. ¿Por qué? Porque Él espera algo. Bueno, hay un proceso en todas las cosas. Yo imagino que miraron para Pedro los que estaban allí, que estaba también Andrés, Simón, Juan, y venga, vamos, Él lo dice. Porque tenemos que aprender a obedecer. El proceso de obedecer te lleva a perseverar y a guiarte en la dirección de Jesús. En ese camino hacia la parte más profunda están pasando cosas dentro de ellos. Algo sucede dentro. No puedes esperar lo natural desde tu razonamiento. Y se lo digo porque a veces nos pasa, a mí me ha pasado, y se lo digo para que no le vuelva a suceder a usted si le ha pasado. El Señor dice quizá, un ejemplo, ve al hospital y ora por esa persona. No te dice si lo va a sanar, no te dice nada, quiere que vayas al hospital, lo visites y ores por él. Pero tú estás trabajando, tú estás liado, tú dices, no tengo tiempo, llevo reventado del trabajo, se me averió el coche, yo no voy a estar cogiendo la guagua. Entonces, si Dios quiere sanarlo, yo oro en mi casa y se sana. ¿O no? Porque Dios lo puede hacer. Claro que sí, lo hizo con el siervo del centurión, ¿verdad? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Pero si la dirección de Dios es, ve al hospital y ora por esa persona, ¿qué tienes que hacer? No inventes otras razones. Porque dice, no, yo voy a orar en mi casa, Señor, tú quieres que tal, duraste y tal, y al día siguiente dice, se murió, pues lloré, porque Dios no quiso sanarlo. No. Tú no sabías si Dios quería sanarlo o no quería sanarlo. Dios te dijo, vete al hospital y ora por esa persona, ¿o no? Pero como Él es todopoderoso, Pedro dice, mira, si quieres llenarme la barca, yo no voy a ir a remar para allá. Si tú me quieres hacer el favor, me llenas la barca aquí. Y no pienso tirar las redes, porque las redes están limpias. Así que coge y que salte el pescado a la barca. Que tú lo puedes hacer. ¿O no? Pero es que Dios no trabaja conforme a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a la dirección de Dios. Entonces, amada iglesia, aprende a recibir la dirección de Dios y hacer lo que Él te dice. A la manera que Él te dice. Porque si no, muchas veces no vas a vivir lo sobrenatural. Y Dios tenía un milagro en la parte profunda, pero si Pedro decide que no, porque la red está limpia, porque está cansado, porque no ve la hora de llegar a casa, que le están esperando los niños, se van para la orilla y no pasa nada. Pero ¿sabe? Dios conoce el corazón de Simón. Y en realidad, las redes llenas de pescado no son el milagro. No son el milagro. El milagro viene más tarde. El milagro viene después. Lo dice el siguiente verso. El verso 8. Dice, al ver esto, cuando se llenó la red y estaba Pedro allí, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Ese es el milagro que quiere hacer Jesús en tu corazón, que llega a un punto de decir, es verdad, yo no merezco esto. Apártate de mí. Él quiere transformar tu corazón y ese es el mayor milagro que se podrá operar en tu vida por la sangre de Jesús. Por eso tienes que apreciar el trato de Dios en tu corazón. Vivirlo, decirle, Señor, sigue transformándome. Quizás para transformarlo vas a tener que vivir un problemón.
porque siempre has sido un orgulloso. Y tú dices, no, yo orgulloso, yo nunca he sido un orgulloso. Y te dice el Señor, bueno, voy a meter mano en esa parte de tu corazón. Así mirando para otro lado. Y tú, ¡ah! Te saltó el jefe y te dijo una burrada y saltaste tú, te mato, ¡ah! Y le dicen los ángeles a Jesús, mira, suspendió el test. Uy, ahora tiene que pasar otra prueba. Ahora para septiembre, para recuperación. Pero en septiembre va a tener que pasarlo, porque Él quiere tratar el corazón. ¿Por qué quiere tratar el corazón de Pedro? Por lo mismo que quiere tratar el corazón nuestro, porque quiere manifestar la persona del Espíritu Santo en su vida. ¿Lo puedes entender? Es lo más grande que vas a vivir. La realidad, la divinidad de Dios, el Espíritu Santo, tomando el control de tu corazón, operando en tu corazón. Pero a veces lo sobrenatural te tiene que llevar a una rendición delante de Jesús y a una sinceridad para decirle, si yo me conozco, yo sé quién soy Simón, que yo a veces no voy ni al culto. Yo soy Simón. Yo no estuve el domingo en la sinagoga. Yo sé que soy más bruto que un arado. ¿Quién me trata a mí? Si soy más burro que la burra de Balaam. ¿O no? Que después de 3 años y medio con Jesús, todavía saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿O no? Gracias a Dios usted no ha cortado ninguna oreja. Cerca de haber sido torero. ¿Algún torero aquí? No, bueno. ¿O no? Pedro sabía quién era. ¿Usted sabe quién es? Y yo sé quién soy. Por eso Dios trata y Pedro entiende que tiene que desnudarse delante de Jesús. Y dice, apártate, soy hombre pecador. Y precisamente es uno de esos hombres que está dispuesto a dejarse transformar. Reconoce su condición. Y por eso digo yo, Jesús, tú fuiste aquel día a buscar a Simón a aquella orilla. La gente estaba allí, yo creo que todo aquello es como relleno que hay en el reino de los cielos. Hay rellenos que están ahí, que es importante, que aquella gente escuchó, que aquella gente recibió, pero al final el pescado se lo comieron o lo vendieron, porque al final fue un milagro de economía, ¿verdad? Ellos vendieron el pescado y tenían dinero. Era un milagro económico. El pescado se gastó, el dinero se acabó y toda la historia, pero lo que permanece después de 2000 años es lo que aprendemos de Pedro. Es lo que nos enseña el corazón de Pedro. Es lo que nuestro corazón necesita muchas veces. El entender quiénes somos delante de Jesús. Y a pesar de eso, lo que le dice Jesús. Jesús dijo a Simón, no tengas miedo. Dite a ti mismo, no tengo miedo. Le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermoso milagro se opera en los corazones. Cuando ese milagro está operándose en tu corazón, vas a ver que el Espíritu Santo te va a llevar, nos va a llevar a lo que Él quiere para esta tierra. Y es la salvación de vida. Muchas almas que han de ser pescadas. Y el Señor está buscando pescadores. Tiene que pescar el pastor. No, sí, porque el pastor es el santo. ¿El santo? Santo pastor será. Pero aquí somos santos por la sangre de Jesús. No por lo bien o por lo mal que lo hagamos. Y por ese deseo de conocer más del Espíritu Santo y tener intimidad con nuestro Señor. Entonces, no temas. Y yo me imagino a Jesús mirándolo diciendo, voy a tener que trabajar mucho en este, Pero lo mira y dice, tranquilo Pedro, Simón, vas a ser pescador de hombres. Y después sabe todo lo que aconteció, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Te lo has planteado? ¿Cómo estás viviendo lo sobrenatural hoy? Hoy, en tu día a día. ¿Has entendido lo que el Señor está haciendo por nosotros? Esa realidad espiritual. Necesitas la dirección de Dios. Porque lo sobrenatural se produce en el corazón. Y vuelvo y le digo, yo pienso que todo lo demás es relleno, porque Él quiere tratar tu corazón. El problema laboral, el problema familiar, el problema de la salud, el problema, todo tiene que ver con tu corazón. Porque si el Señor trata tu corazón, la vida es tratada. Porque si tu corazón es transformado, el Espíritu Santo puede derramarse y Él puede obrar. Y por eso Él trabaja nuestro corazón. Qué hermoso eres, mi Dios. Porque vuelvo y digo, y tengo la frase escrita aquí, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso se revela nuestro corazón. Para ser transformado, para que en nuestro corazón sea formado Cristo.
Y que podamos decir un día, como Pablo, ya no vivo yo. ¿Quién vive? ¿Cuánto de Cristo vive en mí? Si me pongo a mirar, digo, ¡buh! Pero por eso cada día me tengo que acercar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, te necesito hoy de nuevo. Mire, es como el milagro ese de la mujer del flujo de sangre que comenté hace unas semanas atrás. ¿Cuánta gente tocaba a Jesús? Tocando a Jesús, corriendo a Jesús. Y Jesús mira y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro, tuvo que ser Pedro, ¿quién va a ser si no? Ay, Señor, pero tú no ves que te están apretando todos, que tú no ves que todo el mundo quiere tocarte, que te están pidiendo autógrafos, que te están sacando un selfie. Tú no ves que todos están encima tuyo. Y dice Jesús, porque a veces ya Jesús, a veces mira para Pedro y dice, este no entiende nada. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Es decir, algo sobrenatural se produjo porque alguien me tocó. Y entonces dice Pedro, mejor me callo porque ya está Jesús medio así, que ya yo lo conozco, ya si se pone así es que algo se me está escapando a mí. Y aquella mujer se acerca y le cuenta, llevo tantos años con esta enfermedad en mi sangre, en flujo de sangre constante, y yo sabía y toqué. Y le dice, oh mujer, ¿por qué has creído? ¿Por qué has creído, verdad? Y te has movido, ya te has hecho hueco, ya has avanzado, ya has venido y me has tocado. Lo sobrenatural se ha producido. Porque lo sobrenatural sale del trono de Dios. ¿Lo puedes entender? Lo sobrenatural viene de los cielos y se manifiesta en los hijos de Dios. Aquellos que tienen ese contacto con el Espíritu Santo. Entonces el contacto es en el interior, en el corazón. Y el Espíritu Santo te ha traído hoy para decirte que quiere transformar tu lugar secreto. Si tú estás dispuesto, si tú das los pasos, si tú haces lo que Él te dice, si tú bogas mal adentro, o te dice esto, que lo que te va a decir a ti va a ser diferente de lo que va a decir a mí, porque Él conoce nuestro corazón, pero Él nos habla y Él nos va a ayudar. Y tú dices, no, que yo no puedo, Él te va a decir, tranquilo, dirá que está a tu lado, tranquilo, tranquilo. Si Él te conoce, si Él sabe las veces que has metido la pata y las veces que la vas a meter, ay, Pedrito, no cortes orejas, por favor. Menos mal que no se lo dijo. Pero Él lo va a hacer. Porque Él nos ama. Y te da la oportunidad de que muevas el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Escuche el mensaje de Jesús. Obedece lo que el Espíritu Santo te dice. En lo personal. Lo que te pide hacer. O dejar de hacer. Al principio va a ser algo sencillo. Déjame la barca. Préstame esto, a esto. Luego cuando Él se va revelando, que te da el mensaje, que te va hablando, que lo vas conociendo, te va a pedir algo más. Un poquito más profundo te va a decir. Ay, si yo oro todos los días 5 minutos. Un poquito más profundo te va a decir. Yo decir, no, porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque no me levanto, porque apago el despertador, porque no lo apago. Pero porque tú lo pides, lo voy a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque Él lo pide. Gracias, Señor Espíritu Santo, revela sus vidas por lo que tú estás pidiendo para cada uno, que puedan ejecutarlo en sus vidas. Porque Él te va a llevar a lo sobrenatural. No tengas miedo, te dice. Va a ser lo que ha diseñado Dios en los cielos para tu vida, si estás dispuesto a seguir al Maestro, a ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo vivir lo sobrenatural? Viviéndole a Él. Deseando estar con el Espíritu Santo, que Él se manifieste, y Él lo está haciendo dentro, porque los milagros, amada iglesia, se producen en tu corazón.